Bueno, retomamos el Salmo 119 y estamos ahora con los últimos versículos del Salmo. Y vamos así a iniciar con el versículo 169. Vamos a conocer el mensaje que contiene este versículo. Primero dice: llegue mi clamor a tu presencia, oh Eterno. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Bueno, iniciamos con una petición. De hecho, hay dos peticiones que se relacionan con el clamor. También tenemos el versículo 170. Pero vamos a ir por partes. ¿De qué se trata de este clamor? Llegue mi clamor a tu presencia, oh Eterno. ¿De qué clama? ¿Qué es lo que pide David en este caso como una petición, como una solicitud que hace al Todopoderoso? ¿Qué es lo que le urgía a él? ¿Qué es lo que había en su corazón que era como una primera necesidad en su vida? Y lo que nos sorprende es que no piensa como nosotros pensamos, porque su petición de primera necesidad es el entendimiento conforme a tu palabra. Es decir, así como el Eterno determinó conocer el significado de la palabra con la idea del Eterno. Tampoco es entender la palabra conforme a sus propios principios o como sus propias definiciones, sino dice conforme a tu palabra. Esta es una enseñanza también para nosotros, de que cuando aclamamos al Eterno, cuando pedimos al Eterno, ¿qué es lo que primeramente exponemos ante la presencia del Eterno? Y cuando miramos este personaje, también hubo otro personaje que le sucedió. Precisamente fue su hijo Salomón. Entonces vamos a ver, vamos a tratar de conocer el pensamiento del que le sucede a David. Se encuentra en Primero de Reyes, capítulo 3. Vamos a buscar este pasaje y dice la Escritura, versículo 6 hasta el versículo 14, dice: y Salomón respondió: tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti con fidelidad, con justicia, con rectitud de corazón para contigo. Tú le has conservado esta gran misericordia y le has dado un hijo que se siente en su trono como en este día. Y ahora, oh Eterno, Elohim mío, tú has constituido a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un joven pequeño y no sé cómo salir ni cómo entrar. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo tan numeroso que por su multitud no se puede contar ni se puede enumerar.
Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y esta petición agradó a Adonai, por haber pedido Salomón semejante cosa. Y Elohim le dijo: porque has pedido esto, y no has pedido para ti una larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia, para discernir justicia. He aquí, cumplo tu ruego, y te doy un corazón sabio y entendido, tal que no ha habido otro antes de ti, ni lo habrá después de ti. Y también te concedo lo que no has pedido, así riquezas como honores, de modo que no habrá entre los reyes hombre como tú en todos tus días. Y así andas en mis caminos para cumplir mis estatutos, mis mandamientos, como anduvo David tu padre. Te prolongaré tus días. Este pasaje, que ha sido muy amplio, podemos también mirar cómo Salomón, su nombre hebreo es Shlomo, compartió exactamente con la idea de su padre, la petición. Cuando él clama al Eterno, es como si dijera: llegue mi clamor ante tu presencia, oh Eterno, dame entendimiento. Esa es la petición que marcó en el pensamiento de Salomón, y el Eterno le otorgó. El Eterno le dio la sabiduría. Procuró solamente la sabiduría. Entonces, podemos entender que en situaciones difíciles en la vida, qué importante es también para nosotros buscar la sabiduría al Eterno, refugiarnos en la sabiduría del Todopoderoso. No solamente tengamos que acudir cuando tengamos necesidades, ya sea de salud, ya sea por economía, ya sea por un familiar. Claro que también podemos presentar al Eterno una serie de peticiones que tengamos, pero no debemos de ignorar la petición importante de conocer, de entender, de adquirir sabiduría sobre la palabra del Todopoderoso. Ahora vamos a ver el versículo que sigue, es el versículo 170, dice: llegue mi oración a tu presencia, líbrame conforme a tu palabra. Ahora tenemos una petición que también podemos decir que David no solamente pensó en conocer la palabra, también pensó en otras situaciones de la vida. Y por eso él dice: llegue mi oración a tu presencia, líbrame conforme a tu palabra. Aquí hay algo que tenemos que también aprender a discernir. ¿A qué se refiere él en estas pronunciaciones? Vamos a buscar el Salmo 141 y
mirar el versículo 1 y 2. Miremos ahí. Oh Eterno, a ti he clamado, apresúrate a venir a mí. Oye mi voz cuando te invoco. Mi oración está aquí como incienso en tu presencia. Mis palmas elevadas como ofrenda de la tarde. Coloca, oh Eterno, un guardia a mi boca y vigila a la puerta de mis labios. No permitas que mi corazón se incline a cosa mala para hacer obras perversas con hombres malhechores. No seré comensal en sus banquetes. Entonces, David presenta peticiones. La primera, ya dijimos, que concierne al entendimiento de la palabra. Ahora, número 2, encontramos líbrame. Es la única palabra que aparece, líbrame. Entonces, con la ayuda del Salmo 141, hace referencia lo que en verdad él quería. Versículo 3 dice, coloca, oh Eterno, un guardia a mi boca. Es decir, refrena, pon freno en mi boca. Vigila en la puerta de mis labios. No permitas que mi corazón se incline a cosas malas, es decir, a desear, a expresar una palabra mal dicha, para hacer obras perversas con hombres malhechores. No seré comensal en sus banquetes. Es decir, no quiero igualarme a los malvados. Yo quiero ser diferente. Entonces, las peticiones que podemos ver en la palabra son variadas. Y tenemos que aprender también a invocar, a acercarnos al Eterno para orar a Él. A veces el ser humano solamente se atiene a cosas materiales, pero no se da cuenta que necesita sabiduría para andar, necesita controlar su boca, sus labios. Y esto es precisamente lo que vemos en la petición de David. Ahora, al pasar el siguiente versículo, 171, dice, profieran mis labios alabanza, porque tú me enseñas tus estatutos. Bueno, encontramos también su deseo, su inclinación, el poder alabar al Eterno. A veces también el ser humano, cada uno de nosotros, muchas veces nos imaginamos pues que no podemos cantar, que no podemos alabar al Eterno, que no tenemos voz para exaltar al Eterno. Pero aquí David no está hablando de que su voz esté afinada, no, sino dice, profieran mis labios alabanza, es decir, la expresión. Es que él solamente quiere expresar la honra, alabar al Eterno por sus prodigios, por sus maravillas, el elogiar al Eterno, el exaltar al Eterno. Eso era lo que le bastaba a él. Y esto es también lo que podemos ver en la carta a los Hebreos, capítulo 13. Encontramos el versículo 15.
Ofrezcamos siempre por medio de Él sacrificio de alabanza a Elohim, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Solamente es producto de labios. Hace un momento él decía que no quería ser partícipes con los malos, expresando malas palabras. Entonces ahora él dice que los labios alaben al Eterno. Profiera mis labios alabanza, porque tú me enseñas tus estatutos. Estoy aprendiendo demasiado tu palabra y me siento satisfecho. Ahora vemos el siguiente versículo. El versículo 172 dice: mi lengua hablará de tus dichos, porque todos tus mandamientos son justos. Aquellos que no conocen al Eterno, aquellas personas que no tienen temor del Eterno, son dados a expresar en voz alta expresiones ofensivas. Así puede ser a su padre, así puede ser a su madre, así puede ser cualquier persona. Estamos viviendo en que la moral del ser humano cada vez es menos importante. El ser humano ha decaído en una degeneración. Es importante pues entender cómo David está usando: mi lengua hablará de tus dichos, porque todos tus mandamientos son justos. Él solamente está pensando de expresar de lo que el Eterno ha dado a conocer. Su mayor satisfacción es repetir las palabras del Todopoderoso, porque todos tus mandamientos son justos. También hoy en día está pasando en que el humanismo quiere controlar a los creyentes. Y muchas veces algunos creyentes han tomado la idea de no pronunciar la palabra del Todopoderoso, porque siente vergüenza o simplemente simpatiza con el grupo mayoritario y por lo tanto trata pues de no usar la palabra del Eterno. Pero a David le encantaba la palabra del Todopoderoso. Y podemos ver entonces en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 18, dice así: hay quienes profiere palabras como estocadas, pero la lengua de los sabios es medicina. ¿Por qué la lengua de los sabios es medicina? Porque depende de la palabra del Todopoderoso. El creyente expresa las palabras adecuadas que no ofenden a nadie. El mismo libro de Proverbios, capítulo 31, encontramos también en el versículo 26 acerca de la mujer virtuosa. Abre su boca con sabiduría, y la Torá de la clemencia
está en su lengua. Es importante, pues, saber que no solamente al hombre le corresponde hablar de la palabra, sino también la mujer. Y aquí tenemos que se exalta la mujer virtuosa, porque abre su boca con sabiduría. Y la Torá de la clemencia está en su lengua. Es importante ver que también hubo mujeres temerosas del Eterno. Con sus palabras tan sabias, ayudaron a la familia. Llámese Noemí, en el libro de Ruth, en hebreo es Naomi, que significa alegría, felicidad. Ese es su nombre. Entonces, esta mujer pudo ayudar a sus nueras. Podemos encontrar cantidad de mujeres. Llámese una Débora, que fue juez, profetisa en el tiempo de los jueces, y pudo ayudar al pueblo cuando faltaron los jueces para dirigir al pueblo de Israel. Entonces vemos cómo la palabra del Eterno, la expresión del Eterno, son justos. Por eso es importante para nosotros tomar siempre la palabra, porque la palabra nos produce a nosotros sabiduría. Ahora pasamos al versículo 173. Sea tu mano para socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Sea tu mano para socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Cuando analizamos en la historia bíblica, cuando revisamos las anécdotas, las crónicas y todo lo que concierne desde Génesis hasta el final de la Escritura, siempre encontraremos la protección del Eterno a favor de sus hijos que están sujetos a la obediencia de la palabra. Hay un versículo muy importante en el Salmo capítulo 91. Quiero compartirles el versículo 12. Y dice, pues, empezando del 11 y 12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Sobre las palmas te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. La mano del Eterno está siempre presto para socorrer a todos los que dependen de sus preceptos. A ninguno ha dejado el Todopoderoso. Él ha sido tan fiel en su palabra. Él procura diligentemente, sus ojos están en todo momento vigilante a los que le sirven, y por lo tanto nunca faltará su promesa a favor de ellos. El mismo capítulo nos enseña: el ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, en este versículo podemos nosotros también ver cómo en el
en la persona de Yeshua HaMashiach nunca faltó la palabra del Eterno. Porque cuando Yeshua se vio rodeado de peligro, la presencia del Eterno estuvo al alcance de él. Encontramos en Mateo capítulo 4, y encontramos así la descripción. Dice, entonces Yeshua fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por Hasatán. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y llegando el tentador, le dijo, ya que eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿De dónde viene la amenaza? ¿Quién incita esta mala inclinación? Más que Hasatán. Quiere hacer que Yeshua desobedezca al Eterno. Pero vemos que el Eterno cuidó de Yeshua y no permitió que él resbalara, no permitió que cayera ante la amenaza del enemigo que estaba aferrado a destruir el ministerio de Yeshua. Y veamos a continuación lo que dice. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto está en la Torah. Esto se encuentra en el libro de Devarim, conocido como Deuteronomio. Y ahí vemos cómo Yeshua se defiende con la Torah y siempre obediente con la palabra del Todopoderoso. Porque tus preceptos he escogido. Veamos ahora un segundo. Dice el versículo 5, entonces el diablo lo llevó hasta la santa ciudad, es decir, en Jerusalén, y lo puso en pie sobre el pináculo del templo, y le dice, ya que eres hijo de Elohim, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán, para que tu pie jamás tropiece en piedra. También Hasatán conoce la escritura, pero no la aplica en el orden que quiere el Eterno, sino que Hasatán saca el versículo fuera de su contexto para poder entonces destruir a un temeroso del Eterno. Y vemos que Yeshua dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Elohim. Es decir, no tientes al Padre, no tientes al Eterno, sacando de su palabra fuera de su contexto. Y luego dice, nuevamente lo lleva el diablo o Hasatán, esta vez a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero Yeshua le dice, vete, Hasatán, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Yeshua usó la escritura, usó la Torah para referirse al Padre, a Él servirás. Entonces lo deja Hasatán. Y aquí unos ángeles se acercaron y le servían. Entonces, como vemos aquí, ahora
sea tu mano para socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Yeshua en verdad se fortaleció en la palabra y obedeció la palabra y vivió rigurosamente en la obediencia de la Torá. No salió hacia la derecha ni hacia la izquierda. Como ustedes ven, cómo él se defiende con una porción de la Torá. No fueron simplemente imaginaciones de Yeshua. No fueron solamente palabras propias de él, sino la palabra del Eterno, lo que está escrito, para demostrar entonces a Hasatán que se tiene que obedecer la palabra y se tiene que depender con la palabra. Y esto lo repitió también un apóstol llamado Jacob, mal llamado Santiago. Someteos pues a Dios. Se refiere a la Torá. Resistid al diablo y huirá de vosotros. El enemigo no soporta cuando un temeroso del Eterno se sujeta a la palabra. Pero el enemigo se aferra cuando encuentra a personas débiles que no son capaces de depender de la palabra. Entonces tenemos que aprender nosotros de igual manera a sujetarnos a la palabra. Ahora veamos el versículo 174. Y dice: anhelo tu salvación, oh Eterno, y tu Torá es mi delicia. Anhelo tu salvación, oh Eterno. ¿De qué se trata esto? Aquí hay una enseñanza escogida. Aquí encontramos pues un mensaje escondido. Y entonces quiero que en esta tarde, espero que puedan alcanzar a visualizar en la pizarra esta palabra. Es palabra hebrea y dice lishuateja, tu salvación. Pero si ustedes miran las palabras o la palabra, las consonantes con el color rojo, aquí dice Yeshua. ¿Observan? Las letras rojas están pronunciando el nombre de Yeshua. El nombre de Yeshua estaba escondido dentro del mensaje de los profetas. De hecho, cuando nosotros pronunciamos Yeshua, no estamos solamente dando a conocer una identidad como nosotros conocemos. Alguien puede llamarse Juan, Francisco, puede llamarse Manuel, puede llamarse Eliseo, pero ¿saben ustedes que nuestros padres solamente nos dieron un nombre de acuerdo al calendario, o también de acuerdo a un nombre estético que hayan escuchado, que hayan visto, y por lo tanto se le asigna una identidad al hijo o a la hija? Pero nunca se pretende que el nombre debe ir acorde a una profecía sobre la vida de esa persona.
Entonces, todos los nombres bíblicos, los personajes en la Escritura, tuvieron un nombre que se relacionaba sobre una profecía que tenían que cumplir. Entonces, Yeshua no es nombre. Yeshua es un mensaje profético que quiere decir salvación. Así que, aunque nosotros conocemos, hemos dicho Yeshua es su nombre, no estamos dando solamente una identidad, sino estamos dando a conocer que Él vendría o que Él vino a dar la esperanza de la salvación. Así que aquí tenemos tu salvación, Lishuateja. Interesante. Así que en nombre de nuestro Yeshua, en profecía, en el propósito que había para Él, aparece aquí. Anhelo tu salvación, oh eterno. Deseo, David está diciendo, deseo, oh eterno, conocer a la salvación. Quisiera saber la hora que venga o el día que venga Yeshua. No tuvo la oportunidad de verlo físicamente, pero tuvo la oportunidad de entender que un día vendría la salvación. ¿Por qué dice? Porque tu Torah es mi delicia, porque tu palabra me deleita, tu palabra me da la esperanza, me da a entender que un día vendrá ese cumplimiento. Yeshua no fue elogiado por la multitud en Jerusalén. Yeshua no fue querido, apreciado por los grandes rabinos, y aún a pesar de que Él era la salvación para ellos. Y tu Torah, ¿qué dice? Es mi delicia. Ciertamente, Yeshua amó la palabra del Todopoderoso. Y una vez más podemos hacer referencia del Salmo capítulo 1, que dice: cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la instrucción del Eterno está su delicia, y en su instrucción, en su Torah, medita de día y de noche. Esto es lo que llevó adelante la vida de Yeshua. Yeshua estuvo sujeto bajo la dirección del Eterno. Amó tanto la palabra del Todopoderoso. No dejó desechar a nada. Obedeció tal cual aprendió. Ahora dice finalmente dicen los dos versículos finales. 175 primero dice: viva mi alma y te alabe. Ayúdeme tus juicios. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es la finalidad de vivir? Ahora que conocemos la palabra del Todopoderoso, ¿cuál es el propósito del Eterno? ¿Qué piensa el Eterno de nosotros? ¿Qué es lo que aspira el Eterno a favor de nosotros? En este caso, David dice: viva mi alma y te alabe. Ayúdeme tus juicios. Él quería seguir sujeto a la palabra y tratar bien a sus semejantes, a su prójimo, así como lo hizo Yeshua. A pesar de que él tenía a cargo de los juicios, porque el Padre le cede los juicios al Hijo.
pero siempre dependió que él reconoció que el juicio no había llegado aún. Y por lo tanto, lo que Yeshua dio es la palabra de amor, de misericordia del Todopoderoso. Lo que compartió a la gente es la palabra de misericordia, la palabra del arrepentimiento, la palabra de que la gente llegara, regresara, volviera a los mandamientos. A eso vino Yeshua. Pero está declarado que el Padre le otorgó el juicio y en su momento Él hará juicio. Encontramos que nuestro Padre Celestial, el fundamento de su trono, precisamente son los justos juicios. Así dice el Salmo 97, versículo 1 y 2. Y dice: oh eterno reina, regocíjese la tierra, alégrese la multitud de las islas. Las nubes y densa oscuridad lo rodean. Escuchen aquí. La equidad y la justicia son el fundamento de su trono. El Padre Celestial no ha quitado ese bien desde que creó la raza humana. Pero tengamos en cuenta que ese día llegará. Va a llegar un fin del tiempo de la humanidad. Y cada ser humano habrá de dar cuenta a su Creador. Y no pensemos el hecho de que todavía transitamos con vida, transitamos con seguridad o transitamos sin ningún pendiente. Tomemos las cosas a la ligera. Eso no debe ser así. No debemos de pensar de que si hoy no pasó nada, entonces mañana no pasará nada. La paciencia del Eterno a favor de nosotros son sus justos juicios. Recordemos el mensaje de la semana pasada, el tema de la semana pasada. Misericordioso y clemente es el Eterno, lento para la ira, pero grande misericordia. Así que todavía estamos sujetos a esa misericordia, pero tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda del Todopoderoso. Estamos viendo cómo nuestros semejantes cada día se inclinan al mal y no se detienen. Probablemente la conciencia, que es un sensor de moral que el Eterno ha puesto en cada ser humano, no sea capaz de ayudarles. Y que nosotros entendamos eso, que el Eterno no procura que nadie se pierda, sino que todos se salven de su ira. Ahora finalmente dice el versículo 176: anduve errante como oveja descarriada. Busca a tu siervo, porque no ha olvidado tus mandamientos. Encontramos la primera parte: anduve errante como oveja descarriada. Lo pronunció David. Y luego dice: busca a tu siervo, porque no ha olvidado tus mandamientos. Tenemos que ver que
Primeramente, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue elegido para ser luz a las naciones. Desde que el Eterno rescató a Israel de Egipto y llevó la nación al desierto de Sinaí, y en ese lugar les impartió la Torá, la instrucción. Les dio a conocer todos los mandamientos para que a través de esos mandamientos pudieran vivir y también impactar a las naciones. Pero ¿sabe? Israel olvidó los mandamientos. Se alejó de la Torá. Y por lo tanto, a través de los años encontramos que la nación se encuentra como ovejas perdidas. Y por eso, después de largos años, el Eterno envió profetas como Isaías a dar este pronunciamiento. En Isaías 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Eterno cargó en él. Isaías está hablando de un personaje profético. Ahora sabemos que fue Yeshua, pero el Eterno cargó en Yeshua el pecado de todos nosotros. El ser humano necesita regresar al Eterno. El ser humano necesita luz primero, necesita el conocimiento de la palabra. El creyente que ha conocido alguna vez la palabra necesita regresar y conocer la palabra del Eterno. El Eterno ha otorgado la bendición, como dijera el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito, pues, del Eterno es rescatar a la humanidad, así como hizo en los días de Noé. Solamente 8 personas fueron rescatadas del diluvio. Ahora el Eterno también ha puesto un tiempo final que Él solamente sabe cuándo se terminará ese momento, pero Él sabe que vendrá un tiempo final para la humanidad, en el que unos a la vida eterna y otros a la destrucción perpetua. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, este es el mensaje del Todopoderoso. David podía terminar: busca a tu siervo porque no ha olvidado tus mandamientos. El Eterno empieza a ver el corazón que todavía tiene temor y Él quiere rescatar. Pero también nos dice la Escritura, aquel que no quiere saber más del Eterno. Y escuchen bien esta sentencia. A través de la carta a los romanos, finalmente hallamos esta enseñanza. Quiero terminar con el capítulo 1. Y dice el versículo: porque lo que de Dios es conocido,
es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles a Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones, y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Escuchen esto. Por esto Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia, para que deshonraran sus propios cuerpos entre sí. Estos cambiaron la verdad de Dios en mentira, reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los abandonó a pasiones vergonzosas. Esta es la sentencia declaratoria del Todopoderoso. Hermano, hermana, hoy terminamos este salmo y este es el mensaje que podemos encontrar. Vea usted lo que dice el final de este versículo. Anduve errante como oveja descarriada. Busca a tu siervo, porque no ha olvidado tus mandamientos. Si usted está separada del Eterno, no ha seguido a los mandamientos del Eterno, el Eterno le invita a usted a reconsiderar estas palabras. El propósito del Eterno es que tengamos vida en su nombre.